Amigas y amigos de la hora de Juanito Mora, nos encontramos con el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador Jiménez. Don Luis, concretamente con el tema de la Ruta 32, usted hace unos días acá en conferencia de prensa nos decía acerca de que esta ruta había sido un adefesio lo que se había hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente con esa ruta? Vea, para empezar, se pidió prestado a China sin saber qué se iba a hacer, con detalle, ¿verdad? Sí se sabía que se quería ampliar, pero es como que usted contrate un préstamo con el banco de 50 millones de colones y usted no sepa cuántos cuartos, cuántos baños quiere, algo así. Cuando ya se diseña la obra, finalmente, de ahí nos damos cuenta que no alcanza la plata. Para seguir con los problemas, ahí no hay gestoría social, o sea, nunca se sentaron con las comunidades que estaban quedando cortadas y partidas y que la carretera no les iba a permitir cruzar de sus casas a Levi's, de sus casas a la escuela, de sus casas al supermercado. Tercero, la carretera 32 se dio una serie de contrataciones presuntamente anormales, y esto lo denunciamos nosotros, o sea, que ya la empresa incluía arqueología y otras cosas, y por fuera se contrataba otro arqueólogo, que ya la empresa, la contratación incluía cierto tipo de fiscalización y supervisión, y por fuera se contrataba a alguien que venía a hacer. Entonces había una duplicación de elementos de contratación, una serie de anomalías que nosotros denunciamos ante la Fiscalía, por lo cual ayer entraron a allanar en el CONAVI y a recuperar documentos. La Ruta 32 en su diseño original incluía una serie de intercambios, que son estos pasos sobre nivel que involucraban una serie de expropiaciones que nunca se hicieron. Cuando llegamos no había una sola expropiación en muchos de estos casos, y eso contra un cronograma que había que terminar la obra y que no iba a dar. Entonces nos dimos a la tarea de hacer toda una serie de ajustes para, con lo que hay de recursos y con lo que hay de tiempo, sacar lo mejor de lo posible, pero me entiende, ha sido una situación bastante compleja. Don Luis, usted nos habla primeramente sobre un tema que a todas luces despliega una pésima planificación, el no tomar en cuenta las comunidades, el dejarlas incomunicadas, el de gastos que ya estaban contemplados, donde hasta se habló de $732,000 para un tema de comunicación. O sea, esto realmente, en lugar de una concesión, pareciera una piñata de repartición que lo hace uno pensar mal. Sí, nosotros cuando empezamos a ver todo esto, lo que hicimos fue pedir una auditoría externa que documentara estas, y tengo que decir presuntas anomalías, porque hasta que no esté completamente demostrado y juzgado no son, pero que a todas luces nos paraba el pelo. Si por la víspera se saca el día. Sí, y bueno, de ahí, son las cosas que uno llega y se encuentra aquí, y no es la única, ¿verdad? Así han habido otras. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de los puentes que los dejaron por fuera? Con el tema de creo que tengo entendido que con la Ruta 32 se habían dejado por fuera lo de los puentes y se tuvo que hacer por aparte. ¿Cómo se planifica una carretera donde no hay puentes, las vías quedan incomunicadas de por dónde va a pasar la gente volando? Es que vea, hicieron un ensanchamiento, pero el ensanchamiento se estrecha en el puente existente. Le ponen un puente a la par, muy bien, pero el puente viejo lo dejan tal cual. Y si el puente viejo está en mal estado, ¿de qué nos sirve una supercarretera con un puente en mal estado? Entonces hay que meter el puente viejo a que le hagan una rehabilitación y le haga, no es que no es ni chanear, en algunos casos fue tamaño poco que había que hacerle. Entonces eso cuesta plata, y esa plata son reclamos, y esos reclamos es plata que se le debe a cheque. Y entonces cuando usted como constructor, que yo le contrato mi casa, empieza a construir y yo le empiezo a meter y a meter y a meter cosas y yo no le pago, lo asfixio. Y eso es lo que está pasando en este momento. Con el tema de la ruta, bueno, posteriormente a la 32, que inclusive habíamos estado uno de los puentes yendo hacia Puerto Viejo, ¿qué avances hubo en ese puente? ¿Se acuerda que estuvimos revisando en la parte inferior? Sí, ese puente está en riesgo inminente, ¿verdad? Todavía. El de la Estrella. El de la Estrella, sí, correcto. Sí, eso está en riesgo inminente porque no es solo hacer ese pedacito, hay que cambiar todo el bastión, hay que cambiar todo lo que pega contra la tierra. Ahí hay una socavación porque el cauce del río fue desviado por los trabajos que se hicieron por otras fincas en otro sector, se presume, y entonces es un monto significativo. Nosotros compramos piezas metálicas para la parte de arriba, pero no alcanza la plata. Estamos tratando de conseguir el crédito para poder hacer ese reemplazo de ese puente. ¿Cómo va el tema de la ruta Naranjo-Florencia? Esta es la carretera San Carlos. Correcto, sí. Vea, esa es otra de las tantas.
habían dejado 200 millones, 225, pero habían 25 para otra cosa. 200 millones de dólares cuando se ocupaban 310, más o menos. Y no alcanzaba, no iba a alcanzar. Por otro lado, las expropiaciones le tocan al gobierno. No había plata para las expropiaciones, había que ver de dónde se sacaba. Ya conseguimos plata para esas expropiaciones, ya se consiguió trasladar recursos del otro préstamo para complementar a este préstamo con los 100, 110 millones que hacen falta. Ya se conformó una unidad ejecutora como Dios manda, o sea, un grupo de trabajo que sea el que esté al frente, porque había una persona nada más, llevando todo. Ya estamos empezando un proceso de gestoría social también para sentarnos con las comunidades, explicarles, va a haber un intercambio, aquí va a haber una conexión para escucharlos a ellos y para que el proyecto no maltrate a las comunidades, sino que les venga a beneficiar. Que sea apoyo. Y ahorita que todavía estamos en etapa de diseño, todavía se puede ajustar ese diseño para que eso ocurra, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, porque esa carretera llevaba prácticamente 50 años y como iba, se iba a jubilar y no iba a salir nunca, a llegar a los 65. Sí, y esas son las tristezas de este país. Uno se encuentra, cuando usted va y entra ahí, se encuentra una carretera a medio palo, con unos pedazos ya construidos y otros no. Don Luis, usted llega a algunas partes de nuestro país y nos llama la atención ver carreteras a dos vías a veces y llega a un puente de un solo carril. O sea, como en un país donde queremos desarrollar no solo la industria, la tecnología, queremos desarrollar la parte económica, lugares importantes, usted llega y se encuentra 2 carriles para acá, 2 para acá, pero llegas a un puente donde hay un solo carril. Sí, recordemos que Costa Rica es como el 4º país donde más llueve y más ríos hay. O sea, cuando usted abre el mapa de ríos es impresionante. Eso significa puentes por todo lado. Y la red nacional, hay muchas carreteras que por cuestiones políticas, la finquita tuya queda por ahí, ¿va? Del lago nacional, esa calle, ¿te gustaría para que el gobierno te la mantenga? Y entonces empezaron a hacer un montón de calles que no ameritaban ser nacionales. Entonces, un montón de ríos, hay 10.000 kilómetros, para que la gente me entienda, y 1.000 rutas nacionales. En otros países las rutas nacionales son 100, 80, póngale 1.000, 10.000 kilómetros por todo lado y 1.000 rutas. Y entonces los recursos no alcanzan presupuestariamente y en muchos casos no usaron bien la plata porque nunca ha habido un buen sistema de gestión. Usted tiene que darle prioridad a las que tienen más tránsito de más personas, más vehículos, más carga, más movimiento económico, y a esas a las que tiene que irles ampliando los puentes, haciéndoselos a 2 carriles, explicarle a los que tienen un puente en un carril donde pasan 50 carros al día, pues que no se va a hacer este año, se va a hacer en un futuro, que se está haciendo por prioridades. Cuando usted le enseña a la gente, este año se atiende esto, este año se atiende esto, la gente entiende. Y la gente entiende que la plata no alcanza para todo. Pero históricamente, por un lado, dejaron los puentes tal cual, los dejaron abandonados y lo que se abocaron fue a hacer más y más y más y más rutas por todo lado. Y ahora estamos en un punto donde la limitación fiscal realmente no nos deja atender todo. Don Luis, en el caso tuyo, con el mismo tema, lo que tiene que ver con obra pública, vos venís de una familia de zona sur, tienes la oportunidad también de estudiar acá, de sacar varias especialidades fuera del país, de trabajar con empresas internacionales y en países de mucho poderío económico. ¿Cómo es venir de una zona rural, especializarte, trabajar en empresas internacionales donde hay países con muchos recursos y regresar a Costa Rica y ver no solo una limitante económica, una pésima planificación, obras de paupérrimo, mal lo que sigue? O sea, ¿cómo agarrar todo eso desde su mente y organizar todo para no sentirse frustrado en ver todo este tipo de situaciones? Vea, yo no sé si es un defecto o es una cualidad, una virtud. Cuando yo veo un problema, a mí se me queda en la cabeza y no sale de mi cabeza hasta que yo no lo resuelvo. Para mí es. Y sí, tuve alguna oportunidad de estudiar por aquí y por allá, pero lo importante es que la experiencia internacional le enseña a uno cuáles son las mejores prácticas y cómo se hacen las cosas bien. Cuando uno llega al país, uno sabe, para donde sea que yo vea, hay un problema. No importa para donde yo vea, o está mal hecho, o está mal diseñado, o está mal administrado. Pero yo sé en muchos casos cuál es esa solución que hay que implementar. Aquí entonces es donde uno empieza a chocar contra los problemas presupuestarios y los problemas de gestión, porque en muchos casos se ocupa de la Asamblea Legislativa, en otros casos las leyes actuales no permiten maniobrar y hacer las cosas, y cuando sí se puede es todo lo que estamos haciendo, que usted ve que estamos
trabajando. Yo lo que sí me preocupa en este momento es que los 2 años y medio que nos hacen falta, de ahí eso no va a dar para terminar de sacar todo lo que hay que hacer, pero seguiremos por prioridades. Tenga la certeza que en mi cabeza se quedará la forma en cómo arreglar mucho de esto y trataré, voy a enviar los proyectos de ley igual, aunque yo sepa que no los van a aprobar, pero para que estén ahí presentados, Dios primero, en un futuro, haya una mayoría de quien sea que tenga gobierno y pueda mover esos proyectos de ley importantes que ahí quedarán presentados. Y obviamente esencial una continuidad de todo eso para poder que esos proyectos no se pierdan. Sí, vea, si usted ve los países más maduros políticamente hablando, tienen parlamentos. Si usted va a Canadá, han habido primeros ministros que han estado 16 años, 18 años en el gobierno, continuos. Y entonces uno se pregunta por qué un país es desarrollado, por qué un país es rico. No es porque tiene esos recursos naturales o lo que sea que tengan, es por la continuidad y la madurez que se da en su sistema político y que permite tener ese impulso continuo y esa reforma. Vaya a Singapur, 50 años de cambio. Vaya a Qatar, Tony Blair en Gran Bretaña. Vaya a todos estos países, son décadas de cambio que lo transforman completamente. Y eso es realmente lo que se ocupa. Mientras no haya un esfuerzo continuo, sostenido, se va a lograr mejorar un poco, pero no se va a poder. Y Costa Rica tiene ese potencial, porque sí lo tiene, pero se ocupa que sea un trabajo continuo de unos 20 años. No se alarmen los que me escuchan, esa es la verdad. Exactamente. No, me parece bastante importante su mensaje. Don Luis, ¿qué fue lo que pasó también con la ruta hacia Monteverde? Tengo entendido que esa ruta se había reparado, una mala planificación, un mal trabajo que se hizo. Obviamente la ruta está en pésimas condiciones y no se le puede dar prioridad a algo que ya se ha tenido en su momento, y es la queja de muchas personas de Monteverde que esos caminos están en muy mal estado. ¿Qué fue lo que pasó ahí, don Luis? Vea, sí, una mala gestión, el arreglo no fue bien hecho, unos segmentos sí los hicieron bien, otros no, ahí la fiscalización técnica falló. Sí hay que aclarar que en comparación con otras rutas, Monteverde todavía es pasable, o sea, todavía puede uno pasar, porque si usted se va a la 301 entrando a Costa, mejor váyase en un 4x4 porque no va a poder pasar del todo. Y hay un problema adicional, en Monteverde está la reserva, pero es una reserva privada. Y ese pedacito de carretera es nacional. ¿Y cómo le justifico yo a Costa Rica meterle 700 millones en un muro para una calle de acceso a una reserva privada cuando hay tantas necesidades por todo lado? Entonces esa es la parte que la gente de Monteverde tiene que entender. Yo no puedo. El resto de la ruta que llega a Monteverde sí se va a trabajar, se va a atender y se está programando. El pedazo que va a esa reserva privada, de ahí, si la reserva privada levanta tantos recursos, deberían de contribuir o arreglar la carretera, y posiblemente ese segmento de carretera va de vuelta. Yo lo voy a quitar como clasificación nacional si lo logro, para que lo atienda la municipalidad si quiere en conjunto con la reserva privada. Sí. Don Luis, y por último el tema de la carretera Guanacaste, lo que es Limonal, Caña Limonal, correcto, ¿verdad? ¿Cómo va esa obra? Barranca Limonal. Barranca Limonal, perdón. Tuvimos que, de manera amistosa, hacer la salida del contratista actual. El contratista actual tiene Circunvalación Norte, Taras La Lima, el Monumento del Agua, estaba como subcontratista en la 32, en varios contratos de conservación vial y allá también. Ya él salió, ahora estamos con una contratación para que entre alguien como con $3 millones para que haga los arreglos más urgentes de seguridad vial, otra que entra como en 3 meses para que rellenen los taludes un poco y le echen un sellito para que no se lave el lastre, y otra como en 9 meses para que entre una empresa que termine todo ese corredor. Vean, yo sé que eso no es lo que uno quiere ver ya la carretera abierta. Yo he estado ahí horas, pegado a empresa también. O sea, yo entiendo. Desgraciadamente, aquí hay un montón de cosas legales que uno no puede simplemente hacer algo. Yo no puedo meter a obras públicas ahí de inmediato con sus tractores a trabajar porque todavía está asignado un contratista, a mí me meten a la cárcel. Y este es el tipo de cosas que a veces uno tiene que entender que lo limitan a uno, ¿verdad? Yo espero que ya con la entrada de estas 2 contrataciones ya empiece a subsanarse todo. Algunos pedazos que se están asfaltando, yo quiero abrirlos para que se pueda dar 4 carriles o 3 carriles y ya haya donde pasarle a los furgones y ya se desahogue un poco el asunto.
Don Luis, ¿qué mensaje final le daría usted a los costarricenses con respecto al trabajo del MOB, el tema de ECRE? En fin, ¿qué mensaje le daría usted a los costarricenses que siempre están apoyando su gestión, ya que usted de los miembros de gobierno, después del presidente de la República, es quizás el que el pueblo más respalda? Lo que hemos visto en redes sociales. Ese apoyo que ustedes nos dan es muy importante y yo creo que ustedes no se dan cuenta. Hay un montón de grupitos que hacen un montón de bulla y que esa bulla es para desestabilizar. Y hay un montón de mentiras que corren en algunos casos para tratar de que ustedes se confundan. Créanme que estamos haciendo de tripas chorizo y hasta lo último por hacer que las cosas que están en abandono y desatendidas se atiendan, pero tenemos limitaciones presupuestarias, legales, etc. Sigan apoyando, por favor, eso es muy importante. Eso calla las voces de esos poquitos que están haciendo bulla y les dicen no. La gente está apoyando y entiende que es difícil, pero que están tratando. Y créanme que estamos tratando hasta lo último. Don Luis, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por este Gracias. espacio que nos ha dado.